Ahora sí. Jimmy, amigo, ¿cómo vas? Buenas noches, bienvenido, gracias por tu tiempo. Hola Fer, gracias por invitarme, bebé. Estoy re feliz. Y si yo, la verdad que creo que estos espacios son chéveres y más que todo, por las noches libres de toda responsabilidad, poder conversar un poquito de lo Bueno, ni que, tanto. entre Bueno, comillas. ni tanto. Entre comillas, sí. La verdad, es muy gracioso porque cuando tú me dijiste grabemos esto, yo me acuerdo que estaba trabajando y solo fue como por fin un momento como para hablar alejado de toda esta pendejada que está pasando últimamente. Entonces, nada, loco, gracias por invitarme. No, vamos por el tiempo, amigo. Y como te decía antes de empezar, lo llamé a esto ¿qué pasa en Ecuador? De una vista o una visión un poquito más política, económica y social, que en realidad es lo que ha estado creo que en la cabeza de todos. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Paro, no paro, encuentro, no encuentro, impuestos, no impuestos. Chuta. Así que, Yo creo que la verdadera pregunta aquí es ¿qué no pasa en Ecuador? literal, o sea, es que literal había una conmoción social, política, económica en todo lado y todo el mundo se pregunta qué onda. Así que la primera pregunta va a ir enfocado a eso a manera general. ¿Qué pasa en Ecuador socialmente hablando? O sea, chuta, si es que hablamos de qué es lo que está pasando aquí en este país, eh, tienes eh, obviamente una clase media que se está empobreciendo cada vez más. El tema de que muchas veces el salario no alcanza para un montón de cosas. El tema de los combustibles va justamente también a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto si le alcanza el salario a la gente para cubrir más combustible? Tienes, por ejemplo, un ofrecimiento de subir el salario básico a $500 y subir el diésel, la gasolina, a, así sea a centavos, influye mucho en el hecho de que para el próximo año esté presupuestado subirle $1 al salario mínimo. Eso desde la parte económica y social un poco. Tienes una crisis carcelaria horrorosa actualmente. Tienes a grupos delincuenciales de narcotráfico internacional y bandas delincuenciales que se están aprovechando mucho de la situación actual que está viviendo el país. Tienes una conmoción, obviamente, en el tema de los sectores productivos, por lo que habíamos hablado, el tema combustibles. Socialmente, yo creo que se viene acarreando muchos temas del gobierno anterior también, sobre todo con este discurso de reducir el sector público. Tienes un montón de gente que ha quedado en la calle y que todavía no tiene muchas respuestas respecto a cuál será su futuro. Entonces, en eso, en temas seguridad, en temas social, pobreza, educación, etcétera, etcétera, más bien lo que te decía hace rato, la verdadera pregunta es, ¿qué no pasa en este ¿Y país? desde cuándo viene esto? A ver, se habla bastante de que, bueno, esto es un legado de 14 años, otros dicen, bueno, de toda la vida. No sabemos cómo actuar. Los de un lado dicen, no, apenas vamos 5 meses acá, denos chance. Otros dicen, ya van 5 meses, necesitamos respuestas. ¿Cómo atacar a todas estas bandas, ¿no? O sea, bandas hablando partidarios de y Claro. opositores de. ¿Cómo, A Lasis, a Mashi Lovers, un poco por y si aquí, queremos, con ajá, Doris Palusa, todo esto que se está ajá, armando, ¿no? cómo definimos lo que realmente, desde una parte teórica, vamos, ¿no? Dejando de lado todo el tema de ideologías que podamos tener. Claro. ¿Cómo definimos esto? ¿Cómo empezó todo esto y por qué está pasando ahora y a dónde vamos? A ver, yo sí no soy partidario de decir como estas cosas son solo culpa de Lazo, o son culpa de Moreno, o culpa de Correa, porque vamos, o sea, la situación de este país es una situación que viene mismo con el ADN político, que a mí me ha gustado llamarlo así siempre, que tiene el Ecuador. Veamos cómo surgimos nosotros. Surgimos producto de guerras, surgimos producto de una conquista, surgimos producto de unas deudas que adquirimos para poder independizarnos. Entonces, hay ciertas cosas que en general yo creo que no van a cambiar en Ecuador y que no han cambiado nunca. Y hablamos desde hace siglos, ¿no es cierto? Desde antes de 1830, que es de la época de cuando se genera la primera constitución, etcétera, ¿no es cierto? Y es el hecho de que, por ejemplo, en Ecuador nunca va a acabar la corrupción, porque está incrustada mucho en el ADN político, y no va a acabar tampoco la deuda. Entonces, digamos, somos un país particularmente que acarrea todo el tema de la corrupción y la deuda desde hace tiempo. O sea, desde nuestra fundación como Estado
acarreamos corrupción, acarreamos deuda, acarreamos malas administraciones, y ya esto luego solo pasa factura desde la entrada, la llegada de la democracia, ¿no? Como se la llama. Y claro, digamos, los problemas sociales de Ecuador nunca ha sido un país donde se han atacado de manera concreta, duradera en el tiempo, las problemáticas de este nivel. Y es porque el Ecuador, por lo general, es un país que no ha estado acostumbrado a tener políticas de Estado, sino más bien políticas de gobierno. Entonces, y claro, yo hablaba con un par de amigos de Europa, justamente, concretamente de España, ahora que estoy trabajando en el consulado, y ellos me decían, claro, hay un problema aquí en Ecuador y es que todos piensan que para hacer algo, por ejemplo, cuando llega un nuevo gobierno, hay que destruir lo que hace el nuevo gobierno para Claro. plantar una cosa nueva. Entonces, claro, por ejemplo, si tenemos una política que puede estar funcionando, no, pucha, hay que destruirla, hay que bajarla y no sirve porque la hizo este man Y no lo y hice claro, yo y no nosotros va de mi lado y no puedo. exacto, exacto. Por ejemplo, veamos un poco en estos últimos 14 años que han pasado, ¿no es cierto? Ya casi 15 años. ¿Y qué es lo que pasa? Tienes, por ejemplo, políticas en materia de educación, por ejemplo, el tema de la educación superior, el tema de la clasificación de las universidades, el tema de cerrar las universidades de garaje, como se les decía, que de repente viene un nuevo gobierno y te dice, no, como eso lo hizo Correa está mal. Y no necesariamente las políticas tienen que estar mal. Hay políticas que deben adecuarse a los nuevos tiempos, sí, etcétera, pero no por eso las políticas están mal. Lo mismo pasó con Correa, con políticas que se tomaron en gobiernos anteriores. Y lo mismo está pasando ahora con Lazo, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas que están diciendo, como no las tomé yo y como tienen impreso, por así decirlo, el logo correísmo ahí, simplemente no funcionan. Y eso es algo que nos hace empezar a caer como país en un montón de políticas sociales, en un montón de políticas económicas, en un montón de políticas incluso exteriores. Y es el hecho de que nunca ha habido una política de Estado, sino más bien una política propia de gobierno, y si se lo quiere llamar así, una política de partido. Entonces depende mucho de quién esté en el poder para que veamos cuál dirección es la que tomamos. Y si es que tomamos una dirección, si es que electoralmente llevamos de la izquierda a la derecha, pues claro, simplemente las cosas no funcionan, hay que cortarlas de raíz y se acabó todo este mundo de la izquierda, ¿no es cierto? Y también lo mismo, si es que entramos con la izquierda de nuevo, tiene que cortarse todo lo que hizo la derecha de raíz y se acaba este mundo del imperio y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces más o menos así funcan estos manes. Claro, y ahora, ¿cómo lidiamos como país? Ah, ¿a qué horizonte vamos si seguimos esta política? ¿Qué vamos? Si nos podemos centrar en los últimos 20 años, tenemos una dirección bastante clara para dónde va o para dónde ha venido toda esta situación política. Pero, ¿cómo definir al dónde vamos como país? Tenemos un proyecto claro. Aquí me corrige si me equivoco, pero se hablaba cuando eran las elecciones en Perú, que estaba justo de lado y lado. O sea, los de la derecha no querían ir con ninguno porque los dos eran malos y los de la izquierda lo mismo. No les gustaba, a pesar de que corran su línea política. Pero varios amigos que tengo ahí en el Perú y leyendo un poco decían que lo importante es que el Perú desde hace varios años atrás se marcó ya una línea política, es decir, llegue quien llegue, vamos a priorizar la economía en sus diferentes puntos. Ajá. ¿Por qué acá no ha pasado Claro, esto? y pasa, ¿no? Digamos, y justamente lo que tú hablabas es una cuestión súper interesante, ¿no es cierto? Y de hecho estoy ahorita graficando solo una cosa súper pequeñita eh, y te voy a pedir que me esperes un No te ratito. preocupes. Digamos que si es que hablamos de una línea de espectros políticos, más o menos tienes una línea más o menos así, ¿ya? Por acá está la izquierda, por acá está la derecha, ¿no es Ok, cierto? Y aquí está el centro donde hay un montón de gente que se identifica ni con una ni con otra, ¿ya? Pero tienes por acá gente que sí se identifica full con la izquierda, que va a jalar hacia este lado, gente que se identifica más con este, que va a jalar hacia ese lado siempre, ¿no es ok. cierto? Entonces, la idea de esto es que electoralmente los partidos, por lo general, y es lo que la teoría dice, lo que se supone deberían hacer y lo que se supone hacen, es tratar de adecuar el discurso más hacia este centro, ¿no es cierto?
donde tú como derecha puedes cooptar gente de izquierda y tú como izquierda puedes cooptar gente de derecha que son indecisos. Y son cosas que han funcionado y son cosas que funcionan a nivel latinoamericano. O sea, hablemos un poquito de Perú y luego hablemos un poquito de Ecuador, como tú has dicho. ¿Qué es lo que pasa? En Perú sí hay una línea un poquito más clara respecto a cuáles son nuestras políticas de Estado. No es que haya una línea clara, ojo, totalmente, pero hay una línea un poquito más definida, un poquito más dibujada. Y esto de una u otra forma hace claro, tengamos proyectos en común, que sabemos que bien llegue Keiko, hubiese llegado Keiko, ¿no es cierto? O como llegó Castillo, son proyectos que se siguen. Son proyectos en común que uno entiende es política de Estado y son cosas que no deben cambiar. Es lo que pasa en Chile también. O sea, en Chile las medidas que, por ejemplo, toman los gobiernos sí dependen de la línea ideológica en poca cuantía, por así decirlo, y muy determinado respecto a los lados a los que se lo ve. Entonces, si es que hablamos de política exterior, la política exterior chilena no ha cambiado en los últimos 20, 30 años, a pesar de que has tenido a Michelle Bachelet por ahí, que es una izquierda que comulga mucho con el socialismo siglo XXI, y tienes por otro lado a un Sebastián Piñera, que es como el empresario ultraderecha que es Sebastián Piñera, obviamente, ¿no? Perú más o menos es igual. Hay cosas que simplemente no van a cambiar porque ellos entienden que hay que seguirle dando una línea general a esto. En Ecuador no somos tan maduros todavía, y yo creo que eso es una desventaja, porque, claro, te mostraba este gráfico al inicio y decía que los discursos tienen que ir, por ejemplo, desde una derecha más hacia un centro para poder cooptar votos indecisos. Eso es lo que hizo Guillermo Lasso en la segunda vuelta. Porque no sé si tú te diste cuenta que el Guille que teníamos en la primera vuelta no fue para nada Nada, el igual, Guille que claro. teníamos en la segunda vuelta. Y que de hecho hubo un montón de gente que se peleó, sobre todo en Twitter, por el hecho de que decían que Lazo está vendido a la izquierda Claro, o que era ahora que hablando de derechos LGBT, que no sé qué. justamente, Y es como, claro, los asesores de Lazo entendieron muy bien que tenían que entrar a ese discurso y plantarse como un más progre, un poquito más, ajá, para cooptar esos votos que le faltaban y que eran votos más bien progresistas, un poquito más tirados a la izquierda de Javier Herbas. justamente. Y de Yaku también, ¿no? Entonces, claro, y de Yacu Pérez, que gente que en su vida le hubiese dado el voto al correísmo y no tenían otra idea, Ujú. o sea, porque era o correísmo o extrema derecha. Ahora ya salen como donde está el gobierno en realidad. Hace 2 días el Guille fue a España literalmente a firmar la carta del, de la Iberósfera, Sí, sí. la del Vox. Y es como, bueno, ya dejemos de ocultar que al gobierno le encanta la ultraderecha, pero pero claro, son cosas que pasan. Entonces, si es que hablamos desde este espectro político, los discursos van a estar enfocados en tratar de darle una línea, en decir como que vean, las cosas no son tan a los extremos. Pero ya en la práctica, en el Ecuador, tenemos un montón de problemas porque a pesar de que tengamos esos discursos de que sí vamos a ser un poquito más progresivos en derechos, de esta nota, a la final no deja de ser un partido el que está ahí y no deja de haber más gente que el presidente que toma decisiones dentro de ese partido. Y dentro de Creo tienes obviamente una facción súper liberal y otra facción pero conservadora, de esa que le planta ofrendas florales al monumento de la Reina Victoria ¿Ya? y a Sebastián de Benalcázar porque, pues, o sea, los manes son prohispanistas y toda esta nota. Y, y claro, o sea, tienes esa conmoción interna y cada quien busca jalar para su lado, y si yo estoy en el poder y busco jalar para mi lado, obviamente voy a tratar de plantar mis políticas, y sobre todo si tengo el cuco del correísmo atrás, ¿no es cierto? Como que me está persiguiendo, pues tengo que bajar todo lo que huele a correísmo y darle con mis propias políticas. Y eso es lo que ha pasado ahora, es lo que pasó con Moreno, es lo que ha pasado con Correa, y es lo que ha pasado desde hace tiempo. ¿Cómo corregir eso? Entonces, pucha, no sé si podamos corregirlo muy bien que digamos ahora. Hay mucha gente que se está preparando para hacer política bien, muchos amigos nuestros, de hecho, que yo les veo y de hecho me emociona mucho saber que hay gente que es muy pilas y que está en puestos de gobierno ahora, otros es discutible, yo creo, hay que decirlo un poco así. Eh, pero bueno, digamos que hay gente que se está preparando a la larga para entender cómo funciona la política pública, las funciones públicas, etcétera, etcétera.
El problema de nuestras instituciones, particularmente, a más de que venimos acarreando una crisis de partidos políticos enorme, que tienes un putanal de partidos políticos que te atomizan demasiado todo el tema electoral, ¿no es cierto? También tienes unas instituciones muy débiles. Y pongamos un ejemplo muy claro, y que de hecho pasó hace muy poco, hace menos de un mes, y es el hecho de que Pascual del Siopo, no sé cómo se diga, del ¿Ya? Siopo, Sí. este ex PSC, haya sido designado embajador del Ecuador en Qatar. Ujú. Claro, el man renunció a la presidencia del PSC, se peleó con el Coincidencialmente, PSC, ¿no? se fue con Lazo, claro, o sea, porque al man en inicio le iban a ser embajador del Ecuador en España. Hubo la ruptura, PSC creo, y al man como que le quitan eso y el Guilla hace poco quiso meter súper por el costado, como que al man diciéndole, ok, ahora el favor, ya, porque Claro. tú me apoyaste en la campaña, vamos a darte la embajada del Ecuador en Qatar. No en cualquier país, en Qatar, loco. Total. eh, entonces, Pascual del Siopo es una persona que qué preparación tiene en temas diplomáticos. Sí, y Nada, bajo nada. ese aspecto, perdón, aquí hago un paréntesis. Si comienzas a desglosar puesto por puesto, cargo por cargo, la cuestión es jodida, ¿no? A nivel interno. ¿Cómo solucionamos Claro. eso? Y es que a eso voy, justamente. Tienes en altos puestos de gobierno a gente que se gradúa recién de la universidad en puestos de asesorías técnicas, por así decirlo, puestos de analistas técnicos, que son puestos que requieren 4 años de experiencia profesional mínimo. Y es gente que no tiene esa experiencia profesional y sin embargo han hecho militancia y están ahí bien parqueados. Las embajadas son un claro ejemplo de cómo se reparten favores. Y esto no es una cosa de Lazo solamente, ojo. Esto empezó sobre todo en la época de Correa, cuando se bajaron la academia diplomática. Correa dijo como que no, esas momias cocteleras, que no sé qué, que los diplomáticos de esto, que son unos tales y cuales. Cerraron la academia diplomática y claro, como a toda la gente que la apoyó en campaña no podía darle ministerios, se empezó a repartir embajadas. Y entonces empezó a hacer a fulanito, a sultanito y a menganito, embajador del Ecuador en tal lado, en tal lado y en tal lado, que son sueldazos, obviamente. Es una posición de poder y es pues ser embajador en otro país, te están mandando a misión diplomática. Y es gente que poco o nada tuvo de experiencia alguna vez en temas diplomáticos. Lo mismo pasa en los puestos públicos. Entonces yo te decía, hay un problema súper fuerte con todo esto y es el hecho de que nuestras instituciones son débiles al momento de que no podemos filtrar estas cosas bien desde un inicio, que estamos cooptados obviamente por la política súper partidista más allá de ser un Estado. El Estado siempre termina convirtiéndolo en una extensión de partido más grande. Ahora, para entrar a cualquier cargo público, técnicamente te están viendo que estés afiliado a Creo. Igual pasaba con Correa, te veían primero que estés afiliado a Alianza País en sus buenos tiempos como para poder acceder a un puesto público. Entonces, eh, claro, si es que siguen pasando estas cosas, hay la cultura del no sea malito, ayúdeme con esto, pana, ve, hazme este favor, que no sé qué. Las instituciones se debilitan, las instituciones empiezan a dejar de funcionar y técnicamente seguimos, a pesar de que haya gente preparada y que decimos son la esperanza del país, que el Ecuador va a mejorar a futuro, seguimos viéndonos e involucrando a esta gente súper preparada y con ideas frescas en el mismo sistema viejo que hemos acarreado desde los años, qué sé yo, 60 técnicamente. Y claro, o sea, pongámonos a pensar, qué tan factible es querer cambiar las cosas cuando tienes instituciones así de Claro. percudidas con este tipo Y de cosas? Yo creo que no hay cómo cambiar, o sea, yo creo que es una tarea muy difícil, hay cómo cambiar cuestiones de infraestructura pública, hay cómo decorar mucho, pero en sí misma la administración pública yo creo que es una cuestión terrible y casi imposible de mejorar. es- Y eso por más. esto es uno de los problemas, creo que trascienden la política desde hace años, como tú lo dices. Y creo que sin duda es uno de los problemas que atañe hoy por hoy. O sea, problema político que se vive, que no se puedan tomar decisiones. No solo ahora y ojalá en los otros 4 años restantes se tomen, pero sino desde siempre. O sea, y desde que tenemos uso de razón, los jóvenes sabemos que la política tristemente ha sido así.
Pero no es el problema principal. A todo esto le atañen muchas otras cosas más. Y bajo la realidad actual, y centrándonos específicamente en lo social, delincuencia, crisis carcelaria, problemas de desempleo, manifestaciones, ¿cómo nace? Muchos dicen, bueno, es que en la época de Correa no pasaba esto porque había trato con el narco. Bueno, que se les dio facilidades, que se les pusieron terrenos, que se les quitaron los radares, que por cierto hoy a 8 de noviembre se dice que explotaron uno, coincidencia. O sea, todo va de la mano. ¿Y qué se hace? Mm, Desde que yo recuerdo en mis tristes 24 años, no recuerdo una época en la que me hayas preocupado tanto por visitar tal zona del país o por simplemente salir de la casa, es que vamos. Es ese miedo que indirectamente te está ocasionando algo. Pero ¿qué es ese algo según tu visión? Y eso que digamos en Loja, que a mí me encanta ir a Loja, porque yo sé que estoy caminando a las 11 de la noche por el Parque de San Sebastián y puedo estar más tranquilo. Aquí en Quito la situación es una cagada y también depende full de los sectores, porque hasta en esos sectores que tú decías como qué bestia, qué seguros que son. Hace un mes le mataron a un tipo a balazos en plena Shiris, entrando a la República de El Salvador. Entonces, claro, uno dice como, ok, ¿qué está pasando? Da miedo ir a la tienda, es cierto. Uno está pensando como que en qué momento me toca Claro, literalmente. y es terrible. A ver, yo quiero empezar aquí con una cosa y es el hecho del cuco del correísmo y también por el otro lado el cuco del imperio. Es como, o sea, sí surgen los gobiernos autoritarios. Plantamos un enemigo, hacemos la división entre nosotros, los otros, y todas las cosas que pasan mal ahorita en el Ecuador, para los unos son culpa de, obviamente, la El conspiración innormable. correísta. Claro, no falta el gobernador por ahí de cierta provincia donde las cosas están más que mal, que se da el tiempo para poner en Twitter que han sido los correístas los que han bombardeado el radar, ¿no es cierto? No falta tampoco el asambleísta o la asambleísta desubicado a que simplemente por cosas re simples no tiene otra más que decir es que es culpa del banquero, que no sé qué. O sea, portémonos serios. Hay un montón de problemas que, como hemos dicho, el Ecuador los acarrea desde hace full. Y problemas que no se han solucionado nunca, porque no ha habido una verdadera intervención o un verdadero interés de tratar de solucionar esas cosas. Y lo que tú decías, por ejemplo, la crisis de seguridad es una cosa terrible que está pasando ahorita y nadie sabe qué mismo hacer. No sé si tú viste y quienes nos estén viendo o escuchando después vieron el documental Bala o Plomo, perdón, ¿cómo es esto? Paso plomo Paso Plomo de de la la posta, Posta, sí. sí. Yo no soy fanático de la posta, la verdad, no son santos de mi devoción, pero me parece que ese es un documental Es increíblemente una bien tremenda logrado. locura. Sí, o sea, los manes fueron, se metieron en las bandas, en las cárceles y dijeron, ok, ¿cómo es la cosa? Y en el último episodio de esta serie documental, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Correa con las bandas criminales, por ejemplo? Porque, a ver, antes de entrar a esa cuestión, veamos de dónde surgen las bandas criminales. Sí es cierto que pueden estar muy influenciadas por cárteles extranjeros porque Ecuador es un país de tránsito, el Ecuador tiene dólar, es mucho más factible vender aquí, exportar también. eh, o sea, el Ecuador es un país de tránsito en toda su medida del tema narcotráfico, ¿no es cierto? Eso hace que además de que teníamos un conflicto armado también que involucraba estas razones, en nuestra frontera norte, ahora tengamos una crisis de seguridad en la cual los cárteles están mucho más enfocados en proteger su mercancía, en proteger la facilidad que tienen de pasar por Ecuador. Porque por más, no sé si tuviste igual el tweet que sacaron del perrito que decomisó los tres Sí, es porros. que, loco, Es ¿qué como onda? duro golpe al narcotráfico, las Fuerzas Armadas actuando súper bien. Eso parecía meme, Al loco. perrito hay que reconocer, sí, o sea, al perrito hay que reconocerle a Chiquito como que, sweetie, you are doing great. Corazoncito lindo. Porque el man estaba encima súper feliz de que había decomisado los tres porros, ¿no? Pero ese es como, wow, el gran golpe al narcotráfico que se hace en estado de excepción por parte de las Fuerzas Armadas. Y se empieza también con este tipo de cosas a desevidenciar
los problemas de fondo que tiene el país, ¿no es cierto? Y es un problema de pobreza estructural. Yo hice una publicación que alguna vez se hizo viral hace unos meses, creo que fue en febrero, cuando se dio la primera crisis, la primera masacre carcelaria del año, que fue en Turi, en La Peni y en Turi. Perdón, en Turi, La Peni y en En Cotopaxi, Tacunga, ajá. sí, en La Tacunga, que se mataron ahí. Y yo decía, claro, o sea, veamos qué es lo que está pasando aquí. Tienes un montón de niños que crecen en los barrios y el documental de La Posta lo mencionaba también justamente por esto, porque se ve esa realidad. Tienes un montón de niños en los barrios que crecen sin oportunidades de acceso a educación, de acceso a salud, en una situación de pobreza paupérrima, en donde los papás tienen que buscar cualquier cosa para hacer. Muchos de estos padres mueren a muy temprana edad, ¿no es cierto?, de los niños, porque o por riñas o porque no tienen un sistema de salud adecuado para esto. A los niños, a los jóvenes les toca buscarse la forma de subsistir. Y al lado de vender cocaína y vender chicles, o sea, ahí cuando estás con hambre no te pones a ver el verdadero dilema ético de que no, yo me gano la vida trabajando honestamente. Literal. Hay mucha gente que, o sea, eso es algo que pensamos nosotros desde nuestro privilegio, y un montón de gente en Facebook, un montón de cavernícolas en Twitter, que es lo único que saben decir, como que el Estado tampoco ha hecho nada por mí y sin embargo Claro. soy una persona ética, que no hago las cosas mal, que nunca he pensado en vender droga. Pana, ese eres vos, que tienes un privilegio. Anda, pregúntale a un niño de Guayaquil, de los barrios de la isla Nigeria, o de estas cooperativas enormes de asentamientos ilegales que no tienen otra forma de subsistir, si es que la verdad van a estar pensando en ese momento como que no es que voy a hacer las cosas bien. No, porque no tienes muchas opciones. O sea, ahí es o te vendes al microtráfico o no comes y te mueres, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que hacen los chicos, los jóvenes? Se unen a las bandas. Se unen a las bandas, luego van ascendiendo en esta estructura, algunos se vuelven gatilleros, sicarios, otros empiezan a ser microtraficantes mucho más grandes, controlan zonas, etcétera, etcétera, y empieza este círculo de violencia en el cual de una u otra forma el Estado se encarga de criminalizar la pobreza. Y claro, mientras no se den medidas efectivas como que la gente pueda acceder a educación desde temprana edad, porque encima uno diría, ampliemos los cupos a la universidad. Ya, chévere, pero esta gente ni siquiera ha entrado a Que no le bachillerato. interesa. Claro. Entonces ya estás en esa situación de pobreza estructural, te meten a la cárcel, ¿no es cierto?, por ser microtraficante o ser consumidor, y claro, llega un motín, te matan, porque encima meterte a la cárcel, este es otro problema, la criminalización de las drogas. ¿Por qué es un tema Ah, puntual antes de de la entrar, inseguridad antes de entrar a ahorita? esto, porque es al punto al que querías llegar por varios factores. En lo personal, hace 2 semanas aprox, conversaba con mi mano. Le indiqué justamente este documental, porque creo que vale la pena. O sea, la gente que después que lo subamos a las demás redes y lo puedan discutir, la gente que no ha visto es buenísimo que lo pueda ver. Es maravilloso. Pero le pregunto a mi mamá, bueno, ¿y qué se puede hacer? O sea, para mí creo que la solución a corto plazo es bastante limitada. O sea, deberemos pensar aquí a un mediano y largo plazo en una solución bastante buena. Y justamente quería llegar a este punto por esto. ¿Qué solución es la ideal para erradicar en específico este inconveniente delictivo que estamos viviendo hoy por hoy? Verás, hay muchas cosas que hacer a corto, mediano y largo plazo. Todo va desde la administración, y obviamente yo quiero llegar a esto porque también es una de las soluciones. El tema de la penalización del consumo de drogas, que hay un montón de, sobre todo del ASIS, ¿no? Y también de la facción más conservadora de los Mashi Lovers, que son igual de odiosos, igual de agresivos, Lo igual de mismo, sí, pendejos, lo diría mismo yo. con otra bandera. Eh, sí, o sea, exactamente lo mismo con otra bandera, sobre todo los trolls de Twitter que no entienden una razón lógica. Eh, Hay este tema de que la tabla de drogas que le estaba percutiendo a nuestros jóvenes, que no sé qué. Veamos qué ha hecho la tabla de drogas por el país así. Primero, es un problema de salud pública que no va a desaparecer, las drogas son una realidad. Drogarse en paz es un tema de clase. Anda a ver si es Sí, que a los manes que están bailando o que van a bailar el viernes en el Shot Me de Cumbayá o en el rooftop de San Borondón van a ir a meterles preso. Porque te juro que en el Shot Me de Cumbayá
O allá en San Borondón, puedes decomisar en una fiesta más cocaína de la que puedes decomisar por aquí, por la calle, haciendo una batida en, yo qué sé, en cualquier avenida de acá, o en lo que hace particularmente. Esos 3 porros que decomisó el hermoso perrito, que es un héroe nacional, son huevadas al lado de lo que en verdad es el problema de drogas en este país. Y el problema de drogas no está limitado a la clase más pobre del Ecuador. Entonces, claro, la mayoría de personas que están en las cárceles ahora son o por incidentes de tránsito o por consumo de drogas. tal cual. Y uno se pone a decir como, vaya estupidez. O sea, a la mayoría de esta gente que dice que la tabla de drogas que les permite a nuestros hijos drogarse, que no sé qué, no señora, su hijo es Sí, drogadicto no porque exista la tabla de drogas. Su hijo sí, es drogadicto porque encontró que disfruta fumar marihuana y literalmente. se Eso acabó. también es Y, un punto bastante, bastante crucial que a veces no entienden, y con todo el respeto, ¿no? A los mayores, nuestros padres, nuestros colaboradores cercanos y demás, que piensan que no, que se drogan solo las personas que viven en el Guasno, en los sectores más pobres, porque piensan claro, que y eso ese es es un reflejo de limitado, pero clase. vamos, ¿no? O sea, el problema es justamente lo que mencionabas, y la otra vez vi un ejemplo bastante bueno, es que seguramente la realidad de la persona que no tiene acceso a educación, no tiene un programa estable y demás, le va bastante mal y encuentra su salida ahí. Por el contrario, al otro lado, También. no es una salida, sino simplemente es un, uy, estoy haciendo algo chévere. Sí, o sea, las drogas entran por un montón de razones, ¿no? Puede ser lo que tú dices, una salida, puede ser una forma de subsistir, puede ser una forma simplemente de relajarme y pasar chévere, puede ser estar en el trabajo, no avanzo, no jalo, porque yo conozco un montón de historias de asesores, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, que jalaban perico porque no avanzaban a trabajar tanto como trabajaban. Y era la forma como que, listo, estoy chévere para Digamos. trabajar 3 horas más. Claro, exacto. Entonces, veamos dónde está el verdadero problema. La criminalización de las drogas, tienes un montón de gente. ¿Y quiénes son los que mueren en, en estos motines en las cárceles? No son los líderes de las pandillas, porque tú no ves que, por ejemplo, los manes que salían en el documental de la posta, alias Fito, alias Junior, todos estos manes, alias Hebreo, no sé qué, estén muertos. No. Son las personas que terminan reclutadas y que terminan siendo carne de cañón dentro de estos conflictos y que son por lo general a estos chicos pobres, ¿no es cierto? Porque tú no ves al hijo del magnate de San Borondón que se droga con cocaína todos los días metido en la penny. Si no le ves al chico que tuvo la mala suerte de que lo encontraron pegándose su porrito en un parque de Durán. Entonces, claro, o sea, la solución para el Estado es simple. Puta, mandémosle a hacer una pasantía de 4 meses con los choneros, a ver cómo le va. Claro. ¿Cierto? O sea, pana, o sea, ahí estamos mal. Luego tienes un tema de que los derechos humanos técnicamente para, para los gobiernos que han habido no existen. Y uno dice, pero ¿cómo se va a poner a negociar el gobierno con estos grupos? Pana, esa es muchas veces la solución. Escucharles, abrirles la puerta. Eso es lo que decían en la posta en el último capítulo y que yo comparto completamente. Uno puede decir como, qué pendejo el gobierno de Correa, claro, estaba vendido al narco y le gustaba trabajar con los narcos, pero el gobierno de Correa no tuvo esas crisis carcelarias que tienen los gobiernos de Moreno y de Lazo ahorita. ¿Por qué? Porque Correa en su tiempo supo que este era un problema que se manejaba entre bandas y acercó al Ministerio del Interior a las bandas y les dijo, vean, panas, conversemos. Panas, conversemos y que el gobierno sea un mediador para encontrar entre ustedes un acuerdo de paz. Un inicial acuerdo de paz, ¿no es cierto?, que permita una deposición de armas, que permita que ustedes entren a universidades, que entren a hacer militancia política, que encuentren otra solución más que estar en las calles. Y por eso es que desde 2010, más o menos, que es desde donde se reportan estos índices y que se tiene constancia de muertes en las cárceles, ves que la línea es muy, 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 muy baja. O sea, en esta época hasta que entre el gobierno de Moreno y sube, en cambio, porque le matan a alias Rasquiña, se dividen los choneros y no hay un gobierno que esté ahí para decir, panas, por favor, dialoguemos. A Moreno que le encantaba decir, vamos a dialogar, por Pero favor, aquí esto entra en trata. discusión algo bastante interesante que tú vas a poder despejar un poco más en base a la teoría, pero se decía que, bueno, se logró esta paz por el acuerdo y demás, pero también se decía que mucho, por ejemplo, este tema de esta refinería que se aplanó por más de 1.200.000, me parece, o mucho más dinero, no tengo idea.
servía para las pistas de aterrizaje de ciertas avionetas no registradas, ¿no? El tema de quitar los radares, el tema de quitar la base de manta, que más allá de tal o cual discusión, entre comillas, servía para esto también, para un poco erradicar este problema. Bueno, hay un sinfín de excusas que se ponen tras estos, como tú lo dices, diálogos que incitan a la paz. Pero ¿cómo concretar de que no se hizo ciertas acciones para beneficiar también eso? Es que no hay cómo, es que no hay cómo concretar eso. Puede que sí haya funcionado, puede que no haya funcionado para esto. De que hubo corrupción ahí, hubo corrupción, eso es innegable, ¿no? Pero pongámonos como tal vez a ver un poquito cuál es el panorama actual. El gobierno no puede escudarse en que hubo corrupción y gracias a esos terrenos aplanados Claro, aterrizaron las avionetas del narco como para decir no vamos a hacer algo ahorita. tal cual. O Sí, sea, sí, discúlpame, tremenda estupidez por parte del gobierno y por parte de quien diga que por esas cuestiones no se puede hacer algo ahora. Porque es limpiarme las manos yo como gobierno ahorita y todo es culpa de Correa y sigue siendo culpa de Correa y va a seguir siendo culpa de Correa toda la vida. O sea, es como el lofer, más o menos. Correa usó el lofer como le dio la gana. Usó a las cortes como le dio la gana. Gustavo Yal, que estaba ahí simplemente para hacer la voluntad del presidente. Ahora, por ejemplo, que está Lazo, Moreno hizo lo mismo y Lazo como que no se ha notado, no se ha escuchado nada, bien, chévere. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, porque ellos hicieron algo, nosotros debemos hacer lo mismo o no debemos hacer algo porque ellos hicieron algo? O sea, es la idea de tú me perseguiste, entonces yo ahora que estoy en el gobierno te persigo a ti. O sea, es como jugar, no sé, a que dos estúpidos se persigan la cola. Porque no está solucionando nada, llega el gobierno, y si tratamos de mejorar algo es como, pana, si sabemos y tanto criticamos que lo que hizo Correa estaba mal con el offer, ¿por qué mierda lo vamos a seguir haciendo? Entonces, esa es una cuestión inicial, ¿no? Y después con el tema de la inseguridad, hay que tratar esto con pinzas, porque el presidente cuando estaba en España hace unos días, salió con una joya y es que el Ecuador necesita un plan Ecuador, así como hubo el plan Colombia sí, lo para derrotar escuché. el narcotráfico. ¿Cachamos o sea, la estupidez que es eso? Gracias al plan Colombia hubo una cantidad de muertos inimaginables, se recrudeció el conflicto armado, las bandas de narcotráfico se armaron más de lo que ya estaban. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Y por qué Santos ganó el Premio Nobel de la Paz? Porque Santos dijo, ok, esto no está funcionando, la guerra contra el narcotráfico es una gran paja que ya se entiende que no funciona ni en Estados Unidos, ni en México, ni en Colombia, ni en ningún otro lado del mundo. Eso de vamos a darle a las bandas delincuenciales con bala no funciona. ¿Qué es lo que dijo Santos? Las FARC, ustedes están trabajando con el narcotráfico directamente, ustedes son el narcotráfico aquí en Colombia, vamos a dialogar porque esto no puede seguir así. Vamos a llegar a un acuerdo de paz. Lo mismo, por más loco que nos pueda parecer, de una u otra forma debe llegar a pasar con los choneros, con los chonekillers, con los lobos, con los tiguerones, con las águilas, etcétera, etcétera, etcétera. Debe el gobierno entrar a una posición en la cual debe entender que no le conviene al gobierno meterle bala a todos estos grupos y declarar la guerra, ¿no es cierto? Y que a estos grupos tampoco les conviene, Entonces, porque ya tienen una guerra entre ellos y debe hacer lo que hizo de una u otra forma el gobierno de Correa. podemos decir que Siempre, el primer paso es como establecer estas mesas de diálogo, por así decirlo, ¿no? Tratar de llegar a claro, este punto en y común. no solo eso, amigo, porque eso hablando como por ejemplo de los grupos criminales, pero hay otras cosas. Tuvimos recién nomás un director de la Senaín que decía, la verdad, a mí lo que me interesa en este momento no es que no se maten, sino militarizar las cárceles. Y se supone que es un general de policía retirado el tipo. O sea, discúlpame. Discúlpame. A la crisis carcelaria primero hay que abarcarla desde lugares como el hacinamiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos sobrepoblación en nuestras cárceles? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Necesitamos más infraestructura. ¿El gobierno tiene que meter plata en hacer un par de cárceles más siquiera? Sí, pero tiene que de una u otra forma quitar todo este hacinamiento que hay en La Peni, en Turi, que hay en La Tacunga,
porque estás metiendo en celdas para 6 personas a 12 o 13. ¿Cómo esperas que no haya conflictos en un tema así? No solo conflictos de seguridad, sino higiénicos, Salud en total. sanitarios. Salud y O sea, sanitarios a esas, todo su... esas cárceles, ¿cuál es el problema también aquí? Es que les estás deshumanizando a las personas cuando les tienes en este mundo, ¿no es cierto? Les tienes viviendo como animales en una situación antihigiénica, inhumana, etcétera, y las personas después de un par de años de estar viviendo en eso se empiezan a creer eso, que ya no son personas. Entonces, la afectación psicológica que puede tener un PPL después de eso, además de las afectaciones psicológicas evidentes que les llevan a cometer los crímenes que cometen, particularmente violadores, asesinos, etcétera, hacen que estas personas se despersonalicen más de lo que ya están despersonalizadas. Y encima tienes una sociedad que, lo que hemos escuchado muchas veces, qué bueno que se maten esos desgraciados de allá. Entonces, claro, o sea, estas personas empiezan a comerse el cuento de que efectivamente no son personas. Y ahí es cuando surge esa capacidad que tienen las personas de grabarse sacándole el corazón a alguien o jugando fútbol con la cabeza de alguien. Porque ya no son personas. Para ellos mismos, el Estado se ha encargado de hacerles creer que no son personas, que son animales. Y eso es lo que haría un animal por instinto. Entonces, ahí estamos fallando. Necesitamos más cárceles adecuadas. Necesitamos un director de la SENAIN que sí entienda de derechos humanos y que sí entienda cómo abarcar esta crisis carcelaria. Necesitamos un Estado que se preocupe por, en verdad, por ejemplo, devolver lo que Moreno cerró la academia de formación de guardias penitenciarios. En su famoso vamos a buscar la austeridad, vamos a reducir el gasto público, el tamaño del Estado, ya, ahí están los resultados. Cerraron la Academia de Formación de Guías Penitenciarios y ahora tienen su problema con los guías penitenciarios porque son los desgraciados que están metiendo las armas, las drogas, etcétera, a los centros penitenciarios. Necesitamos verdadera capacitación a corto plazo. Necesitas que funcionen los radares, necesitas espacios dignos, necesitas que haya mucha más infraestructura y necesitas también que los policías tengan con qué defenderse. No, ahorita lo que veíamos, los manes no tienen balas para entrar a un pabellón. Y necesitas obviamente capacitaciones en cómo usar eso. Cosas que el Estado no está haciendo, no está planificando hacer y que no entiende. Y desde ahí estamos mal, amigo. Sí, esto es un tema bastante complejo. Creo que has dado dos puntos bastante importantes para iniciar, ¿no? Una transformación que yo en lo personal creo que se debe trabajar bien a conciencia, pero a un largo plazo y que al menos durante o por los próximos, mejor dicho, 15 20 años se pueda establecer independientemente llegue quien llegue a Carondelet. Pero avanzando un poco con todo esto, de una reestructuración de cárceles, una reestructuración social en estas zonas donde no se tiene acceso ni a educación, ni a servicios, ni a salud, comenzar unas negociaciones o unas mesas de paz, porque no van a hacer más que otra cosa, sino que eso, para dejar de lado toda la conspiranoia que pueda existir. ¿Qué más hacer para concretar y que esto se enlace o que estas soluciones se enlacen a los otros puntos un poco más macros, ¿no? Tema económico, tema político, ya a nivel, llamémoslo así, a nivel ministerial y a nivel exterior. ¿Cómo podemos enlazar todas estas soluciones para que puedan en realidad ser un plan de gobierno no solo que ayude a que, aunque suene feo, se dejen de matar, sino que también esto se vea reflejado aquí afuera, la gente pueda sentirse tranquila y el país comience a desarrollarse de otra forma? Claro. Verás, aquí yo también creo que hay que hacer una puntualización. Esta ola de inseguridad que estamos viviendo no va a acabar de un rato a otro. O sea, ahorita ya nos Clarísimo. metimos los primeros pasos en esto. El Ecuador estaba al borde del abismo y hemos dado un paso al frente. Así. Entonces, ahorita vamos a tener por lo menos unos 10 buenos años de una inseguridad que uno va a decir, hijo de puta, esto está mal. Obviamente, esto es un tema estructural que requiere análisis desde la parte social, económica, acceso a educación, acceso a salud, acceso a trabajo, acceso a vivienda, etcétera, 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 etcétera. Y, a ver, yo creo que aquí el Estado debe dejarse un poquito y sobre todo los gobiernos, y empezando por el gobierno de Guillermo Lazo, que es el que le toca asumir esta crisis ahorita ya sin decir como es que es culpa de Correa, es que Correa hizo esto y no, le toca asumir las cosas tal y como son ahorita. El primer paso que se debe tomar, yo creo efectivamente, es
eh, empezar a formar políticas de Estado que se dejen de la paja de que es que debemos reducir el tamaño del Estado, por lo menos en estas cosas. Ya vimos qué es lo ¿Cuáles que son los pasó no con la negociables reducción del para no tamaño del reducir? Estado. Tenemos en cuenta salud y educación, creo que Yo es creo la algo que no se toca. salud, educación, seguridad, temas de derechos humanos, género, todo lo que le haga a la persona en sí misma persona, son innegociables. Digamos, yo entiendo que el Estado está muy acrecentado en muchos sentidos, sí, pero hay cosas que no se deben topar y hay cosas en las que hay que invertir, querramos o no, por simple tema de que es lo correcto. Por ejemplo, hay que instaurar un verdadero sistema de capacitación de guías penitenciarios, de militares, de policías, en cómo actuar frente a todas las situaciones que existen, ¿no es cierto? Se necesita también a largo plazo empezar a pensar cuál es el rol de nuestras escuelas a futuro, ¿no es cierto? Estamos cubriendo la demanda de escuelas, ¿qué estamos haciendo por todo esto, por el tema educativo? En tema de seguridad, o sea, lo que yo he dicho, al Estado tal vez le toque endeudarse incluso para poder hacer más cárceles, para poder atender de mejor forma a estas personas. Que ojo, que por más que a la gente no le gusta, los PPL igual tienen derechos, son reconocidos constitucionalmente como un grupo de atención prioritaria y están reconocidos no solo constitucionalmente, sino interamericanamente. Hay un cuaderno de jurisprudencia entero que habla respecto a los derechos de los PPL, porque son personas que al estar en custodia están bajo responsabilidad del Estado. Y es el Estado el que debe velar, quiera o no, por estas personas. Las muertes que se generan en las cárceles son responsabilidad del Estado, porque el Estado no ha sabido aplicar correctamente los estándares que se dan para poder generar una convivencia carcelaria efectiva y una verdadera rehabilitación. Lo cual parece estar muy lejos, pero hay que invertir en eso. O sea, queremos parar la ola delincuencial del Ecuador, queremos ver el tema inseguridad, tenemos que abarcar con todo, todo, o sea, el presupuesto, así sea endeudándonos un poco más, el tema pobreza, el tema educación, el tema salud y el tema de cómo están las cárceles al día de hoy y cómo van a estar las cárceles de aquí a 10 años. Entonces, o sea, el Estado primero debe dejarse de esa paja de que, es que como tenemos que recortarle plata al gobierno, como tenemos que ser, tenemos que buscar la austeridad, que no sé qué, no vamos a hacer nada y no vamos a invertir en esta gente. O sea, chévere, no inviertas en que estén bien los criminales dentro de las cárceles, pero vos atente a que dentro de 5 o 10 años haya una ola delincuencial que esté similar a la de Venezuela. Si hemos dicho que Guayaquil alcanzó un número mayor de sicariatos por cada 100.000 habitantes, mayor que el de Eso es Sinaloa, increíble. que es el estado más violento de México, chévere. Pensemos cómo sería el Ecuador y Guayas particularmente como una fusión entre Caracas con todos los sicariatos que hay en Sinaloa. Chévere. No invirtamos en los presos, pero atengámonos a eso después. Claro, y el Yo planto problema eso. que, o sea, si nos queremos ya ir a lo macro, como te decía, el problema es que eso lleva a todo. O sea, una vez que hay inseguridad total, porque ahora podemos decir que hay parcial, entre comillas, vamos. Ajá, bueno, o Sí, sea, pero a lo que voy es que una vez que ya hablemos que en todo el país hay una ola delincuencial que nadie la puede parar, en ese momento se va a caer todo, se va a caer el turismo, se va a caer la inversión, se van a caer las empresas, todos van a querer migrar, entonces todo se cae. Entonces, claro. sí, Y ahí ya no va a haber boda de baby nada, bomberos que te las, salve de todos turismo. las Insta Stories de los ángeles de Victoria's Secret no van a servir para nada. Claro, claro. ¿Qué Pero va a hacer? esa es la... Sí, loco, si Channing Tatum se puso a jugar Ecuaboli con los nativos de la Amazonía y va a estar Borrero trayendo turismo, imagínate eso encima con una Claro, crisis de entonces, inseguridad, pero eso sería algo interesante que ahora como escuchándote y analizando un poco más a fondo, es importante darse cuenta que si no se trabaja en esto simplemente se cae todo. Es como que si haces mal la loza de tu casa, en 5 años se puede caer y chao. simple, Y exacto. tristemente, o sea, tristemente porque debería ser algo que no es tan prioritario en un país, pero tristemente se volvió una prioridad tener un entorno carcelario, un plan de seguridad nacional estable, bueno,
se convirtió en una prioridad porque al final si no hay eso se va a caer todo. Claro. Es lo que tú decías. Pensemos en una casita. Pensemos en el tema de seguridad como si fuese una casita. Si es que tú construyendo tu casa, por ahorrarte unos miles de dólares, ¿no es cierto? Le pagas a un maestrito y no le pagas a un arquitecto que te planifique todo el tema sismo resistente, estructural, etcétera, etcétera. Y decides contratarle al maestro Pepe que ha construido 40 casas y no se le ha caído ninguna, ¿no es cierto? Hasta ahora. Por ahorrarte esa plata, no tienes un estudio bueno, encima la casa queda feísima y llega el primer temblor del año y como esa casa no tiene un verdadero estudio, no le invertiste esa casa que encima que está horrible se te cae. O sea, se viene al diablo todo. ¿Por qué? Porque tú cuando construiste tu casita decidiste ahorrar los $10,000 extra que te cobraba el arquitecto y darle a hacer la casa al maestro Pepito, que el Es un man capo. con la experiencia ha construido casas así. Claro. Entonces lo mismo pasa aquí. Si nosotros no invertimos plata, porque hay que decirlo así, hay que meter plata a esta situación. Si no invertimos en los arquitectos que puedan en verdad planificar esta sismo resistencia para la crisis de seguridad que va a venir, esa casa con el albañil que tenemos ahorita, que, bueno, que hubo en la Senaín, que es este man pendejo que te decía Eh, que me importa solo cómo esté militarizada, no si se matan adentro. Ese es el mejor ejemplo de contratar un maestrito para que te claro. haga tu casa. Esa es la cuestión. Ya. Debemos meter plata en infraestructura, necesitamos meter plata en estudios que funcionen para saber qué es lo que hay que hacer, en talleres, en universidades, en educación, Claro, en ahí salud, por deslindamos más que al todo. Estado le Sí, sí, ahí duela. deslindamos todo. Claro, por más que al gobierno le duela. Ahora hemos tocado varios temas y solo nos queda uno que justo se enlaza con todo esto, que es el tema económico. Estamos hasta el cuello casi en deudas. Ajá. Y siempre hemos Y estado. vamos a seguir estando, eso no, Sí. no hay que quitarnos de la cabeza. Pero, ¿cómo apuntamos a ese endeudamiento? Teniendo el concepto que nos acabas de mencionar, de meterle plata a esta cuestión de seguridad. ¿Cómo negociar con el exterior? O sea, ¿qué ofrece Ecuador? Para decir, miren, si meten plata acá, o si me prestan plata porque voy a corregir esto, acá van a triplicar. ¿Cómo? ¿Cómo convencemos? Porque que nos presten plata con el presidente actual va fácil. Hasta cierto punto los de un lado. Ni tanto. Pero, Ni tanto, ¿cómo ¿verdad? hacemos para que él se vaya? Sí, tranqui, ya está ahí hecho, pero en 10 años tú vas a seguir pagando indirectamente toda esta deuda. A ver, es que debemos poner aquí claro una cosa. El Ecuador es un país que nació endeudado, nacimos endeudados con el Reino Unido para poder financiar nuestras guerras de liberación y desde ahí hemos seguido endeudados porque ha sido préstamo sobre préstamo sobre préstamo sobre préstamo para pagar esas deudas que siempre hemos venido adquiriendo. Así que, si ves, la deuda externa está desde que Sí, sí, existimos sí. como Estado. Segundo, yo la verdad no hablo mucho de economía porque no es mi área de especialización. Tengo mis nociones, obviamente, porque la Claro, carrera, la entiendo. Pero universidad, todo esto a nos una ha manera hecho como... Sí, general. a breves rasgos, sí, porque digamos, lo mío son los derechos humanos y lo que te he mencionado últimamente. Pero veamos cuál es el behavior del FMI ahorita. El FMI, por ejemplo, en el último comunicado que hizo con Ecuador cuando todavía estaba Moreno, que pidieron plata, los manes dijeron que además de adecuar la política fiscal y la política social, laboral, etcétera, había que, por ejemplo, meter impuestos, y el FMI está muy emperrado con esto, impuestos a temas como herencias. Y es una cosa que los lasis ahorita están, pero que no, mi herencia, ¿cuánto vas a heredar? Claro, $1,000, pero mi herencia, que no sé qué va. Claro, como todo el Ecuador tiene para heredar más de $2 millones, claro. bacán, ¿cierto? Eh, Sí. eh, pero claro, digamos que eso va a ser un punto, porque no es que ahorita como está Lazo y Lazo representa a la derecha, todo es más fácil. No, no, yo El hablaba como endeudamiento para en nadie, manera general de que, bueno, no, da sí más te cacho. confianza para prestarle. Claro, el endeudamiento en general para nadie es una cuestión fácil. Y ni tanto es una cuestión fácil para prestarle a Lazo, porque Lazo puede tener las ideas, digamos, los principios ideológicos que quiera.
Pero igual nadie invierte en un país donde tienes una crisis de Exacto. seguridad como la que tenemos. O sea, Claro, a eso voy. eso es un problema. Las Naciones Unidas, obviamente, los organismos de Bretton Woods, el FMI, el Banco Mundial, prestan plata para situaciones de financiamiento de políticas públicas, el FMI particularmente para cuestiones mucho más políticas públicas, ¿no es cierto? Pago de salarios, etcétera. El Banco Mundial se va más a temas infraestructurales y estas cosas. Pero prestan plata. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay que hacer una muy correcta revisión de cuán endeudados estamos, tenemos la capacidad de endeudarnos de nuevo o no tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no es cierto? ¿Cuánto estamos ganando en Ecuador en base a nuestro PIB? Si está a favor la balanza o está en contra la balanza, ¿no es cierto? Y después de eso, hacer un análisis propio del presupuesto general del Estado y empezar a ver, ok, ¿cómo reestructuramos este presupuesto general del Estado y de qué partes se pueden empezar a tomar para poder solucionar esta crisis? No hay cómo desatender ningún sector, ojo, no estoy diciendo que se quite y se vote empleados para poder darle plata al tema cárceles, sino hay que ver cómo ponemos prioridades en ese sentido y de la plata que viene de los endeudamientos. Hablemos de un endeudamiento por el Banco Mundial para generar infraestructura. ¿Qué tan, digamos, qué tan coherente o qué tan bueno y qué resultados daría a futuro generar un endeudamiento para construir dos cárceles Claro. extras, ¿no es cierto? Y para poder rehabilitar de mejor forma todo el sistema penitenciario, para poder quitar todo ese hacinamiento que hay. Ok, veamos cómo está el tema de mantenimiento, cuánta plata necesitamos, cuánta plata debemos pedir. Yo sé que hay proyectos de estados grandes, de estados europeos, de los mismos Estados Unidos, que están muy enfocados en temas de seguridad. Y el Estado fácilmente puede abrir cárceles en cooperación con los Estados Unidos o en cooperación con el Reino Unido, ¿no es cierto? O sea, la idea es que aquí el Estado no se cruce de brazos y diga, como no voy a hacer nada, y empiece a buscar las soluciones. Que se convoque a los embajadores, ¿no es cierto? Y se Claro, que trate hagan de algo. buscar una solución. El secretario Blinken de los Estados Unidos hace poco estuvo aquí, hablaron un poco del tema seguridad, pero no fue como debía haberse tratado el tema seguridad. Debe haberse tratado un tema seguridad al punto de decirle directamente, señor secretario, ¿cómo podemos hacer para generar una cooperación para construir dos cárceles más aquí en Ecuador? Para tratar el tema seguridad, ¿no es cierto? Porque es una forma de, también de golpear al narcotráfico, que es a lo que a Estados Unidos Me le interesa, interesa, claro. golpearle al narcotráfico, o sea, le interesa entre comillas. Porque igual es un negocio súper rentable allá, el Claro. narco. Nada, se eleva Pero, 3, 5 veces más lo que acá. claro, exacto. Bacán. Oye, pero Pero justamente eso, señor secretario de Estado, ¿cómo hacemos para construir en cooperación Estados Unidos-Ecuador dos cárceles? igual, ¿Cómo hacemos para generar un proceso de diálogo efectivos? ¿Cómo hacemos para que el Ecuador pueda obtener este financiamiento para hacer tal o cual programa respecto a seguridad dentro de las cárceles? Es posible, lo que falta es voluntad política. a eso voy. O sea, eso digamos que hasta cierto punto es bastante manejable porque digamos que un día amanecen y tienen esa voluntad. Bacán. Pero a la larga, ¿cómo es manejable? Porque vamos a estar invirtiendo en eso. Y si no se trabaja bien, digamos que bajo los mismos términos, que esta voluntad está no a su 100%. Lo proponen de una manera en la que te dicen, no, ñaño, así no te voy a prestar money. ¿Cómo hacemos Ajá. para que cuando digan, ok, sabes que me voy a retirar, te voy a prestar tanto dinero? Pero, ¿cómo hacer que, o sea, que esa inversión se vea reflejada no solo a ese estrato, digamos, o ese no negociable que hablábamos hace un rato, que es la seguridad? ¿Cómo hacer que eso diga, ok, invertí acá y en 1, 2, 20 años todo el país en base a esta inversión va a mejorar? O sea, es que obviamente cuando un país invierte o cuando se endeudan los organismos, no se endeudan solamente para una cuestión común, excepto que sean los organismos que hablan de tema infraestructural, pero incluso la infraestructura tiene una razón de ser para el mejoramiento de calidades de vida, ¿no es cierto? Hablamos de que si es que se genera un endeudamiento, se genera un endeudamiento integral que tiene que ir a un montón de sectores. Y ese endeudamiento, obviamente, como habíamos dicho, tiene que ir a seguridad, tiene que ir
a educación, salud, fin de pobreza, hambre cero, etcétera. Los ODS de las Naciones Unidas en general y las políticas de Estado mediante las cuales estén reflejadas. Pero vamos, hacemos una inversión, pongamos un punto clarísimo lo que yo ya había dicho. Nadie invierte en un país en donde la gente se está matando que da gusto en las calles. O sea, yo como empresario veo eso y digo, No, gracias. Claro, papito, ni mierda. O sea, puede ser que me des mano de obra barata en este momento, claro. O pero sea, ni mierda. O sea, invertir en ese país que encima puede entrar una conmoción rápido, que luego pueden empezar a caer gobiernos a diestra y siniestra de nuevo porque no existe estabilidad en ningún sentido, yo no invierto contigo. Pero en cambio, si es que empieza a haber el endeudamiento, ¿no es cierto?, a largo plazo, mediano a largo plazo, en temas de seguridad, ok, ahora hacemos dos cárceles, empezamos a liberar un poco el sistema penitenciario, empezamos a hacer las cosas bien con nuestro sistema penitenciario, empezamos a respetar estándares interamericanos de derechos humanos, empezamos a dar camas de verdad, sanidad, seguridad de verdad dentro de las cárceles, rehabilitación de verdad. ¿Qué nos dice que después, a más de que exista un diálogo entre las bandas y se genere un acuerdo de paz, el país a 10, 20 años puede empezar a decrecer los índices de inseguridad, ¿no es cierto?, los índices de pobreza, y se vuelve un país atractivo para que ya las empresas estadounidenses o las empresas europeas puedan venir aquí a Ecuador y decir, ok, hemos invertido tantos millones, hemos invertido 2.000 millones, pero como es un país seguro para invertir en este momento, con producción de aquí a 10 años vamos a recuperar 2.000 millones y vamos a ganar 500 ese millones. debería ser el discurso, entonces, ¿no? O sea, préstame plata porque, mira, este es mi Claro, plan. Entonces, bajo esto, podemos decir, y vamos, podemos decir y los países se funcan así. Obviamente hay una cosa y es que los pagos de la deuda son a corto plazo. Entonces también las personas tienen que asegurarse que esos pagos se estén haciendo de una u otra forma regularmente, se estén haciendo de una u otra forma, que el Estado tenga la capacidad de endeudamiento y de pago, ¿ya? O sea, pero a largo plazo igual es efectivo porque hay planes determinados y así es como se hacen los planes de endeudamiento. O sea, no es solo lo que voy a hacer ahorita y cómo te voy a pagar esta plata ahora que puedo, sino es a futuro, este país va a ser atractivo para que tus empresas puedan venir claro. a ganar plata aquí, sí o Sí, no. eso clarísimo. O sea, esa línea está bastante clara que así debería trabajarse y así se debió trabajar desde años atrás. Pero bueno, no lo podemos cambiar al Por pasado. supuesto. A lo que iba es que podemos decir entonces desde una mirada bastante tranqui como la nuestra, que, eh, Tranqui. que el eje no negociable llegue quien llegue en los otros 4 años, llegue quien llegue después a 10 20 años va a ser la seguridad ese eje no negociable, ¿no? Y que, claro, después se vaya Obvio. acoplando políticas por gobierno, por periodo, por ideología, como quieras, pero con el mismo fin, o sea, de salir de este bache en el que estamos que fue creado por la inseguridad. Claro, o sea, es que ñaño, pongámonos a pensar una cosa, o sea, los gobiernos que vengan de aquí en adelante, el presidente o presidenta que venga, ya no puede estarse haciendo el pendejo, pues, con el hecho de que, como el man hizo las cosas mal, ahora yo no puedo hacer nada, porque la cagó el anterior. Claro, Señor o señora, usted entra al gobierno y usted empieza a ser responsable de la administración pública. Es su responsabilidad que las cosas estén bien o mal en este momento. Sí puede haber acarreado muchos problemas, pero usted sabe a lo que se metía y usted decidió meterse a presidente o presidenta. Entonces, asuma las cosas y diga, voy a poner política pública. Y una de esas cosas no negociables, justamente con la ola de inseguridad que estamos teniendo ahorita, va a ser el tema seguridad. De seguro, y esto va a hacer que la política pública, política económica de seguridad, se vea muy reforzada de aquí a los años que vienen, a los 20 años que vienen, creo yo, a más de educación, a más de salud, lo que ya hemos dicho. Y yo creo que va a ser una cuestión de inteligencia y madurez política. Porque al Pandoris, hay que decirlo, le quedó muy grande el tema de ser responsable políticamente con el discurso que manejó con el tema de la crisis carcelaria. Porque llegó el punto de desesperación en el que dijo, no, igual, es que Correa hizo esto, Correa habló con el narco, es que Moreno dejó haciendo esto y yo claro. no me tengo la culpa, ¿qué quieren que La haga? verdad No, es repetir el mismo discurso de los últimos 4 años. Yo no sé, claro, o sea, eso ya estaba. sí, lo que digo ahí, amigo, sí es cierto
que los gobiernos anteriores tienen mucha responsabilidad de las cosas que pueden pasar. Y tienen responsabilidad, porque son Claro, cosas sí, que se sí, acarrean. sin dudas, La pero administración no pública podemos es cambiar una. al fin y al cabo. Pero, exacto, a la final, eso no se puede cambiar. Y si te metes a la administración pública consciente de que vas a hacer administración pública, no puedes hacerte el pendejo y estarte lavando las manos cada que haces rueda de prensa diciendo, es que yo no tengo culpa de nada porque mi antecesor fue el que hizo esto. No, señor, usted está en el gobierno, a usted le toca tomar las riendas de su país y a usted le toca hacer lo que sea para poder mejorar esta situación a partir de ahora. No vea al pasado, vea en Claro. este momento qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar de aquí a Y se 20 años. supone que con eso entraba, se supone que venía trabajando 8 años en un plan para transformar, pero vamos, o sea, Chucha, 100 días. eh, 12 años de campaña para el plan de 100 días del claro, clima del y, encuentro. ¡Ay, hijo de madre! ¡Qué bestia! Vamos a estar tan bien. Pucha, y loco. aquí estamos, No, no creo que haya palabras sí, literal. para describir todo esto que O está sea, el pasando. problema que no soy analista político como tal vez tú lo puedas llegar a ser, pero soy una mirada un poco crítica de un ciudadano. Pero vamos, o sea, la forma de comunicar en todos los temas, y si queremos especificar, ya hablamos del económico, político y social. Pero, por ejemplo, lo último que pasó en esto que había hecho, no sé si viste esta comparación que hizo, esta analogía que hizo con España y Ecuador, que es como una madre, ni sé qué. Que, brother, ¿es en serio? O Uh, sea, yo estoy pensando cada vez que los asesores le odian todos a este dicen lo man, mismo. o sea, es que primero son cosas que tú como presidente no puedes decir. Y segundo, pongámonos serios. O sea, y más bien un poquito técnicos también aquí. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno de Guillermo Lazo? Y es que la mayoría de personas que entraron a puestos de poder no habían tenido, no, o sea, y asesores también, no han tenido durante 14 años un mínimo sentido de cómo funciona la administración pública últimamente. O sea, la gente como la Alexandra Vela, que está de ministra de Gobierno, fue política, estuvo en la administración pública, sí, pero hace 20 años, igual que el mismo Lazo. Y de 20 años para acá las cosas cambian, Claro, pero un por día. montón, mi año. Y claro, exacto. Entonces, tienes Correa que, por más pendejo que haya sido, tenía operadores políticos buenos y comunicadores de crisis buenos, que le podían y que le sostenían al man ahí, y por eso también tiene la fuerza que tiene ahora. Y por eso tiene el respeto que también tiene ahora por parte de una oposición muy definida. Porque dejémoslo claro, Nebot de una u otra forma sí le respeta a Correa como oposición. Los de Creo no tanto, ya se lo tomaron más chiste, igual que el correísmo a Creo, pero Correa tenía operadores políticos y sabía qué tenía que decir. En cambio, este man llega después de 12 años de campaña, no siendo buscando la administración pública, y cuando llega la administración pública todos se dan de cara, porque gente como el Aparicio Caicedo, que está ahí de asesor ad honorem de Lazo, gente como los asesores jurídicos, no tienen, no tuvieron experiencia en la administración pública. Y uno puede ser tan inteligente como quiera, pero uno no puede ser ingenuo cuando llega a estos Sí, puestos, literal. O ¿sí? sea, Y no puede portárselas de exquisito o de técnico, porque hay muchas cosas que se hacen políticamente, y la política como tal, la operación política, la comunicación política, la negociación política, todo eso funciona a base de intereses más allá de la teoría. Y esta gente no tenía la más mínima idea de cómo actuar en una posición de Estado cuando hubiese llegado a una posición de Estado. Y perdón que me voy a extender un poquito en esto, pero es más o menos lo que pasó en Irak cuando Estados Unidos se bajó al gobierno de Saddam Hussein. ¿Por qué Irak es el mierdero que es ahora y todo es por culpa de Estados Unidos? Hay un análisis enorme que hacer respecto a Irak. Pero, digamos, dos de los errores que cometió Estados Unidos en Irak cuando cayó Saddam Hussein fue poner a la oposición inmediatamente en el gobierno, ¿no es cierto? Y también bajarse a los militares, a todo el ejército iraquí. Los militares, se fueron y se juntaron con Al Qaeda, y es gracias a eso que Al Qaeda tuvo un ejército, y Osama Bin Laden hizo todas las cosas que hizo, porque tenía gente desempleada y que tenía ese resentimiento contra los gringos por haberles votado. Y segundo, la oposición cuando entra al gobierno, entra, ¿no es cierto? Ellos tuvieron la idea de que, claro, metamos a la oposición, respaldémosla, pero nadie en esa oposición había estado en el gobierno y había manejado la administración pública durante 40 años. Entonces, claro, llega toda la gente
súper perdida, toda la gente no tiene idea qué hacer con esa administración pública y el gobierno de Irak cae. Lo mismo, no es tanto tiempo lo que pasa aquí, son 14 años, pero igual imagínate lo que es no tener administración pública durante 14 años y tener encima a un grupo de jóvenes que con muy buenas intenciones, tal vez muy pilas, pero igual están perdidos en el tema de administración ¿Y pública qué hacer? porque no han administrado ¿Qué hacer en nada. ese? Entonces, porque si nos delimitamos a estos últimos 14 años como ejemplo, vamos, participar en esa política o en esa administración pública era jodido. Jodido porque si no eras parte de, no Claro. entrabas. Entonces, Y ahora claro, también. y ahora también con el otro lado, sin lugar a dudas. Pero no creo que no creo que dure 14 años este lado. Pero Sí, yo tampoco la cuestión creo. es, ¿cómo hacías que en estos últimos 14 años participes de una administración pública si no tenías chance? O sea, qué debía hacer como para ir englobando ya toda la idea general de esta linda charla? ¿Cómo podía hacer Es que, en estos últimos 14 años? Fer, no hay mucho que hacer. Esa es la cosa. No hay mucho que hacer porque a muchos, no como tú dices, no les dejaron simplemente participar de la administración pública. E igual, imagínate, ¿tú crees que gente con una posición política muy bien marcada y con amistades muy personales con Guillermo Lazo como Aparicio Caicedo iba a ser parte así, de la administración Correa Claro, sí, sí. por motivo propio? ¿O sea, él hubiese aceptado un ministerio? Yo creo que no. O sea, es gente que tiene muy consciente qué es en sí misma ideológicamente. Entonces, hay gente que ni cagando se hubiese vendido al correísmo, otra gente que tal vez sí, que hubiese sido mucho mejor administrando. Pero veamos, por ejemplo, el vicepresidente Borrero, que se lo ve medio perdido, que hace sus cosas sí y que actúa más en la sombra. El man sale de ser decano de la Universidad de las Américas de Medicina durante años. O sea, esa ha Claro. sido su experiencia, además de estar en la administración de hospitales, etcétera. Lazo fue gobernador de Guayas, sí, fue ministro durante un tiempo, pero claro, hace 20 años lo que hemos dicho cambia la administración pública de 20 años para acá. Y claro, llega una presidencia donde ya no sabe qué diablos hacer. La mayoría de asesores tampoco. Y entonces yo creo que es una cosa que simplemente no va a cambiar. Y sabes también por qué te digo que no va a cambiar. Porque en Loja tuvimos un caso súper similar y es el caso el coordinador de salud Sí, sí, sí. que se nombró al inicio, este chico que me parece que era un gol tremendo del gobierno ponerle como coordinador de salud, no me acuerdo Andrés cómo se Hidalgo. llama, pero sí, Andrés Hidalgo, la esposa fue candidata Sí. asambleísta, si no me equivoco. A mí, por ejemplo, el doctor Hidalgo me parece fue un acierto increíble. No digo que la coordinadora de salud de Loja de ahora esté mal, obviamente, porque yo creo que la doctora Isabelita ha hecho también un rol genial en la administración de salud. El plan vacunación en Loja estuvo muy bien, ¿no es cierto? Eso hay que reconocerles. Eh, pero juega mucho el rol también político, ¿no es cierto? Eres muy joven para ser administrador, entonces no. Lo que pasó con la directora de Educación Zonal Sí, sí. 7, que había sido una señora profesional que sabía cómo administrar el tema, ¿no es cierto? Pero tenía el cuco atrás de que había trabajado en el gobierno de Correa y había trabajado en el gobierno de Moreno. Ella era una servidora pública impecable. Sabía qué es lo que había que hacer, sabía cómo manejar el tema del Ministerio de Educación, pero la presión política de nuestro pendejo del prefecto Copito de Nieve, ¿no es cierto?, hizo que, claro, el man sacó un tuit diciendo, es que yo no voy Sí, a sí. permitir que Es ningún una total correísta esté en la estupidez todo administración, que eso. no sé qué. Panas, puede que haya sido correísta o puede que otra persona sea de Creo en el gobierno siguiente, que si es un buen servidor público, un buen administrador público, debe estar ahí, porque sabe cómo Y hacer no hay las que irnos a cosas. casos, Ese era el caso de la de eso te iba a decir, educación. no hay que irnos a casos específicos. La misma ministra se le criticó tanto los primeros días que por suerte no se tambaleó. O sea, por suerte no fue una voz fuerte en la que dijo, no, ¿cómo es posible? Porque a la final sigue acá. O sea, lo poco que conozco de ella, sabemos que es una profesional en el área de educación que no ha trabajado únicamente quizá en ciertos periodos del correísmo, sino que también trabajó internacionalmente con la sede de UNESCO acá en el país, interlazando proyectos en Colombia, Bolivia, Perú. O sea, tiene una experiencia y una calidad de Exacto. trabajo buena que no se la debe juzgar así porque sí. O sea, ese es un problema también Y es que ha caído que en la eso política es. bastante feo. Eso es. Primero, el hecho de que cooptamos cuadros que son buenos y jóvenes. ¿Por qué? Porque hay presiones políticas de los cuadros viejos de los partidos. El caso del doctor Hidalgo, que sacarlo de ahí, como te digo, por suerte, la doctora Isabelita, no me acuerdo el apellido,
lo hace muy bien como directora nacional de salud, pero también me parece un desatino haberle hecho tal desfalco a un tipo preparado e inteligente como es Andrés Hidalgo. Y luego, obviamente, a temas como el que habíamos hablado. La administración pública, ¿por qué está mal? Porque cada gobierno viene, yo meto a los míos y les entrego los puestos, ¿no es cierto? Y puedo dejar ir a servidores públicos de carrera que tengan tanta experiencia y sean tan buenos. ¿Por qué? Porque tienen el cuco atrás de que son correístas. Yo espero que el próximo gobierno que venga, así sea el gobierno de Andrés Arauz, si es que gana, o cualquier candidato correísta, o cualquier candidato de derecha de nuevo, si viene el ¿Crees que PSC, Arauz se lance de nuevo? no, yo creo que el man sí se va a dar. Bueno, no sé, la verdad, el tema electoral, yo creo que nada está dicho hasta que Sí, están las hasta los listas últimos ahí, cuatro pero meses. gane quien gane, claro, gane el correísmo, gane el PSC. Yo lo que espero es que entremos en una etapa de madurez política en la que digamos, no importa si tal o cual servidor fue de Creo, ¿no es cierto? Si es buen servidor público, si lo hace bien en su puesto, él debe estar ahí. Lo que pasó con la directora del SRI es un claro ejemplo de eso. El SRI no es la institución más maravillosa del Ecuador, pero es una institución que de una u otra forma ha funcionado los últimos 4 años. ¿Qué es lo que hizo Lazo? Le ratificó porque sabe que pues de una u otra forma funciona. Ese es un caso que pasó, pero no fue el caso de la mayoría de servidores públicos. Porque otra vez, luego tienes influencias como Copito de Nieve que van a salir como que correístas, Claro, no, en ese es Creo, el en el problema. gobierno del encuentro, que no sé qué. Y chao, cuadros que pueden ser muy buenos, con mucha experiencia en la administración pública, se fueron al carajo. ¿Por qué? Porque a estos administradores pendejos que de una u otra forma tenemos ahora, y a mí no me da recelo decirle al prefecto de Loja que es un pendejo, pues simplemente no entienden que hay que tener una madurez política Sí, sí. suficiente como para decir que un buen administrador público debe estar en un puesto público, independientemente de la posición O ideológica sea, que a tenga, veces podemos, porque así debe podemos funcionar aceptar esto. quizás hasta que de comentarios en redes o de personas que no hacen política, decir, bueno, que no sea correísta, que se vaya, etcétera, etcétera. Aceptable hasta cierto punto, pero de políticos ya, Me espero de ellos, claro, vamos. me espero de ellos que no tienen ni idea de Eh, cómo se hace y, político, de y cómo ese es el funciona la problema. administración pública, ya. Escuchándote y analizando un poco todo lo que vienes comentando, creo que también es otro de las raíces de los problemas políticos que tenemos, que vamos, el país en sí, nosotros en sí, el ciudadano ecuatoriano, eh, cambio de gobierno, ¿no? Veníamos hartos del correísmo, entró Lazo y todos decían, sí, que Lazo, Lazo, Lazo. Comenzó a nombrar, como tú dices, estos claros ejemplos que tenían pasado, vamos, no correísta, pero que trabajaban en el periodo de... Y si todo el mundo se alteró, no, que cómo es posible, que votamos por el cambio, que ni sé qué, que ni sé cómo. Es como que, brother, en tu empresa trabajaste 5 años. Te cambió el gerente, vino otro gerente y dijo, bueno, topes todos, traigo a mi gente. Chao. Obvio no, o sea, obvio esa empresa el primer año va a sufrir, porque no va a tener un histórico de cómo maneja las cuentas, cómo maneja la operación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo mismo en un país, o sea, no podemos decir que, uy, si entró Lazo y hay que militar todo Claro, de creo, porque no va, o sea, el primer año el país se va a ir a la quiebra y el segundo ni hemos de llegar. O sea, exacto. creo que lo que tú dices de tener madurez política es bastante aceptable y analizable, valga la palabra, porque si no podemos ser Es críticos, que va sí. a ser duro. Es que claro, imagínate, o sea, es muy distinto que un troll de Facebook te diga una cosa como la que habíamos dicho, ¿no es cierto? Que al final es un troll de Facebook, de Twitter, ya, o sea, con los trolls ni se discute, pero es un prefecto en funciones. Un prefecto que va en la administración pública desde hace años. Un tipo que ha hecho cosas respetables por Loja y que venga a meter la pata a ese nivel y a demostrar una niñería Sí. política semejante. A mí me afecta, o sea, a mí me duele como lojano decir, no puedo creer que este prefecto, que aparentemente ha estado haciendo las cosas bien con respecto al anterior prefecto, que fue un desastre, ¿no es cierto? Gobernador, creo que quieres Venga. decir, ¿no? No, porque Mario Mancino Ah, ok. como gobernador a mí me parece un cuadro magnífico. Yo le reconozco muchas cosas al gobierno del encuentro que tanto critico y una de esas cosas es Mario Mancino como el gobernador de Loja. Yo creo que él es un tipo Ok, muy ok. experimentado y que Perfecto, sabe y que tiene entonces. clara. Pero el prefecto, hablamos de Rafael Ok, ok. Dávila. O sea, amigo, Rafael Dávila va No, ese es años en la otro punto que prefectura. yo no entiendo cómo... Claro.
Va años ¿Cómo es Rubén posible? Bustamante como prefecto y que pasó a asambleísta fue terrible, fue desastroso el gobierno provincial de Rubén Bustamante. Llega un tipo que empieza a hacer las cosas medianamente bien, ¿no es cierto? Que Sí, se sí. supone tiene experiencia en la administración pública y que te salga con una de estas cosas. ¿Por qué? Porque simplemente votamos por el cambio y no debemos tener Claro. correístas. No, señor. Eh, No, señor. Las cosas hay que reconocer, los buenos servidores públicos son buenos servidores públicos, deben estar ahí independientemente de la línea que sean. Usted como una persona que va tanto tiempo en la administración pública debería tenerlo más claro que nadie, que no llega a la prefectura y simplemente vota a todo mundo, porque así no claro. funciona. O Sí, sí, sea, nos fuéramos horas hablando de esto, que en realidad es un tema bastante sí. grande, bastante amplio y la verdad que qué lindo poder conversar con vos otra vez así, extendido. Para ir concluyendo y no apretarnos en nuestros calendarios, No te preocupes, un gusto ¿qué siempre. podemos concluir de todo esto? O sea, a breves rasgos. Ya sabemos los problemas, no vamos a retomar eso. ¿Cuál sería entonces el plan a corto, mediano y Sí. largo para salir de esta situación? Verás, la primera conclusión que yo daría, porque digamos, la pregunta del stream y del podcast es, ¿qué mismo pasa en Ecuador? La primera conclusión es, ¿qué no pasa en Ecuador? O sea, Y pasa de todo. hay un montón de cosas. La segunda conclusión, yo creo, hay que invertir en este país muchísimo, 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 sobre todo en temas de educación, pobreza, seguridad, etcétera, que son cosas no negociables. El gobierno actual y los gobiernos que vienen de aquí a futuro tienen retos muy, muy, muy fuertes y muy importantes con respecto a todas estas materias, con respecto a la materia económica y con respecto a qué tanto van a jugar su estabilidad, ¿no es cierto?, para poder aplicar todas estas cosas, porque también en el momento en el que empiezan a caer gobiernos por temas impopulares, como casi pasó en 2019 con Moreno, puta, nos vamos al caño de nuevo. Y sí, yo creo que es justamente eso, analizar que debe existir una madurez política increíble ahorita en los gobiernos que están y que vienen, como para asumir todo este tema de crisis desde los puntos que hay que asumirlos. Proyectos a corto, que es lo que hemos dicho, por ejemplo, infraestructural, con más cárceles, con el tema de las negociaciones, que por más que parezca ilógico hacerlo, hay que hacerlo entre los grupos criminales, ¿no es cierto? Hay que reunirles en una mesa a los choneros, a los Latin Kings, a los chone killers y decir, panas, ¿qué queremos para que haya paz? Eh, hay que meterle plata a todo eso, hay que seguir estándares interamericanos, hay que tener plena conciencia de lo que es la administración pública y qué es lo que la gente que está en la administración pública debe hacer ahí ahora, ¿no es cierto? Y yo creo que con esas cosas ya empiezan los planes a mediano o largo plazo, a decir, ok, ¿cómo vamos a invertir en educación? ¿Qué vamos a hacer con las escuelas? ¿Con los pensum educativos? ¿Vamos a adoptar modelos? Sí, no. Con el tema salud, ¿qué es lo que está pasando con los médicos? ¿Se les va a dar las titularidades que están peleando desde hace tanto tiempo? ¿Se va a revertir los errores que cometió el gobierno anterior, por ejemplo, votando a todos los psicólogos de los hospitales públicos, a la mayoría, que ahorita el tema de la salud mental después de Claro, la pandemia ahora es un sí hay tema que fundamental ahora sí hay que también? tomarlo en cuenta, dirían por ahí. Claro, o sea, digamos, ¿qué vamos a hacer a largo plazo para que la sociedad se encuentre bien, para que haya seguridad en la sociedad, para que haya un correcto acceso a la educación, a la salud y a todos estos temas, ¿no? Que a la final son súper importantes, son la piedra angular sobre la cual vamos a tener resultados de aquí a 10, 20 años. Y yo espero que de aquí 10, 20 años podamos reunirnos a conversar de nuevo, tomando en cuenta este podcast, a ver qué es lo que ha pasado en los 10 años que han pasado, ¿no es cierto? Y decir, ¿estamos mejor? ¿Se tomaron las decisiones que debían tomarse? ¿O Hoy estamos ya peor? desapareció Ecuador, Y puta, hay guerra en Ecuador. literal. Claro. O ya, ya de una vez Mr. Beast nos compró y nos regaló a los peruanos y Bueno, sorteó así. en un video. No, no sé. Claro, o sea, yo creo que Mr. Beast tiene la capacidad de hacer De eso. largo. O yo qué sé, llegó Mr. Beast y nos pagó la deuda externa. Uno nunca sabe. O sea, qué lindo, ¿no es Sí, cierto? Free money, el claro. man, Ese es otro como... tema Ay, bastante pagué la interesante, deuda externa de Ecuador. literal. Y sí, y lo importante es saber que a cada una de estas acotaciones que mencionas hay un sinfín de acciones por detrás. O sea, no es tan simple como pensar en construir otra cárcel, porque atrás de eso lleva un montón de cosas. Igual con el tema de salud, tema Mucho. educativo, hasta el propio tema, si ya de por sí el tema de inversión requiere un estudio, no se diga en estas situaciones como.
Bacán, ñaño, muchísimas gracias Ah, por tu tiempo. qué chévere conversar con vos, Sí, ñañito. estuvo bastante bien. Em, Sí, a los años yo también dije, bueno, el Jimmy es ideal y la situación me amerita y soy un todólogo ahí que me encanta saber de todo y dije, bueno, vamos a darle. Bacán, ñaño, gracias sí, sí. Un gusto siempre, hermano. por tu Ya sabes, tiempo. aquí un lugar muy especial en el corazón y espero nos podamos ver Para muy las pronto. 5 personas que estuvieron ahí en el stream, Dios les pague, Dios les dé más. Y para la gente que este se de subir a Spotify en esta semana, así que para la gente que nos escucha también, muchas gracias. Y pues nada, deja ahí tus redes, quizá Gracias. alguien dice, ve, yo no lo conocía y te quiere seguir. Sí, estoy como para los 5 que nos ven o que nos escuchen ya después, que yo espero que sean muchos más. eh, eh, estoy como @jimmyale17 en Instagram, donde subo mis cancioncitas y donde subo mis fotos de pendejo. Y está también @jimmyale17 en Twitter, estoy como Jimmy Skywalker, donde subo ya los análisis políticos, las puteadas a los políticos, y cosas de interés como fotos de perritos, o videos también tiernos de cosas que Cartas de me salen amor a la también hay vida. por ahí, Entonces, así que síganme. Sí, 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 un par de poemas, un par de indirectas a mi ex, hay de qué todo. bien, qué bien. Entonces síganme por favor. Y nada, un gusto siempre. Estoy a las órdenes para cualquier cosa que tengan, cualquier invitación. Si pórtense bien, si se van a portar mal, Inviten. inviten. ¿Dónde? Claro. Qué bacán. Esperemos después, Do- no sean 10 años, sino solo 4 para ver cómo ha evolucionado y ver dónde estamos y cómo está el país. Teniendo, como tú dices, en Pues base, sí. puede ser un ejercicio bastante interesante, sobre todo cómo evoluciona todo, ¿no? La tecnología y la política. Creo que en 5 años ya han de estar de la mano y vamos a estar hablando más. Y la administración pública en 5 años no va a ser la misma No, que ahora. ni Entonces, de chiste. esto va a ser un cague de risa verlo después y decir como que, wow, tanto ha cambiado, tan mal estamos o hemos mejorado. Bacán, muchísimas gracias, Jimmy. Eso, Estamos ñaño. hablando, gente. Muchísimas gracias también. Y bye. Ahí fue. Chau, chau.